Bueno, buenas tardes. Yo soy la doctora Cecilia González Albertalli, profesora adjunta de la Cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina, y hoy vamos a conversar sobre traumatismos oculares. Vamos a empezar diciendo que los traumatismos oculares son patologías frecuentes que pueden ser evitadas utilizando los elementos de protección adecuados. Entonces, son traumatismos oculares las agresiones que afectan al globo ocular o a sus anexos. Y vamos a dividir por su etiología en tres grandes grupos. El traumatismo mecánico, que puede ser abierto o cerrado; el traumatismo químico, que puede ser por ácidos o por álcalis; y el traumatismo físico, que son por radiaciones. Todos pueden comprometer severa y permanentemente al aparato de la visión. En la evaluación del trauma es especialmente importante la anamnesis, ya que la anamnesis nos permite indagar sobre la epidemiología. Es importante interrogar acerca del ámbito en el que en que ocurrió el accidente, si ocurrió en la industria o si fue hogareño, la naturaleza del trauma, si fue con químicos, si ingresó un cuerpo extraño, si fue con químicos, si el paciente conoce si fueron ácidos o álcalis, y, por ejemplo, en el caso del cuerpo extraño, si es un cuerpo extraño vegetal, podemos pensar que pudo haber un ingreso de un hongo al ojo. En cuanto a la frecuencia, representan del 7 al 15% del total de las emergencias, y volvemos a decir que pueden ser evitados utilizando herramientas de protección adecuadas. En cuanto al examen físico, frente al trauma, es muy importante tomar la agudeza visual. La agudeza visual tiene importancia porque predice la severidad de la lesión y además por el aspecto legal que implica el trauma. La motilidad es muy importante porque en caso de existir fractura del piso de órbita, la motilidad va a estar alterada, el paciente no va a tener correcta elevación del ojo afectado y tampoco va a tener correcta depresión de ese ojo. Es muy útil indicar radiografía simple y tomografía computada de órbitas. En cuanto a la patología de base, es importante por la protección contra infecciones, por considerar la naturaleza del agente agresor y porque en caso de que pensemos en una perforación, siempre hay que indicar, además de la cobertura antibiótica, cobertura antitetánica. Bien, dijimos entonces que había tres tipos de trauma ocular: el mecánico, el químico y el físico. Dentro del traumatismo mecánico va a haber dos grandes grupos: el traumatismo cerrado, que son la contusión y la laceración, y el traumatismo abierto. Son cuatro entidades: el traumatismo penetrante, el perforante, el cuerpo extraño intraocular y el estallido o ruptura del globo ocular. ¿Cuál es la diferencia entre el traumatismo cerrado y el abierto? En el traumatismo cerrado, la pared ocular no ha perdido su continuidad. En cambio, en el traumatismo abierto, la pared ocular pierde su continuidad. Dijimos que el traumatismo cerrado eran la contusión y la laceración. Vamos a describir la contusión.
La contusión es una lesión que no compromete el espesor total de la córnea y esclera. Lo mismo la laceración. Son traumatismos cerrados del globo ocular. La contusión es el típico golpe de puño, aunque puede ser causado de otras maneras, como puede ser una pelota o el chocarse contra algún elemento rojo. En cambio, la laceración, como acá se ve la laceración corneal, requiere de un elemento punzante como elemento que provoca la lesión. Tres consecuencias podemos encontrar en un trauma contuso, que son el lipema, la fractura del piso de órbita y la luxación del cristalino. No vamos a hablar de la luxación del cristalino porque excede este teórico, pero sí decirles que una lesión contusa severa rompe la zónula y permite que el cristalino se disloque. El lipema es la presencia de sangre en la cámara anterior. La cámara anterior es el espacio comprendido entre la cara posterior de la córnea y la cara anterior del iris y del cristalino. Existen 4 grados de lipema. En el grado 1 hay sangre en menos de 1/3 de la cámara anterior. El grado 2 tiene sangre hasta el borde inferior del iris y en el grado 3 la sangre supera el borde inferior del iris y a veces supera el borde superior del iris. Y el último estadio, el 4, es el llamada red ball, cuando toda la cámara anterior está llena de sangre, que si se coagula, se convierte en black ball. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es el aumento de la presión intraocular, porque cuando el humor acuoso que se forma en la cámara posterior pasa por el orificio pupilar a la cámara anterior y busca el ángulo camerular para evacuarse, va a encontrar que el ángulo camerular está lleno de sangre y no puede haber evacuación correcta del humor acuoso. Entonces, se va a producir un glaucoma secundario. La asociación de sangre en la cámara anterior más hipertensión ocular produce el cuadro llamado impregnación hemática de la córnea, que es un cuadro grave en el que se pierde la transparencia de la córnea, irreversible, y que termina en trasplante corneal. Es por eso que el lipema es un cuadro grave que debe ser bien tratado, bien controlado, y el paciente va a requerir de control cotidiano. El tratamiento inicial del lipema va a ser de reposo con la cabeza a 45 grados. Se dan cicloplégicos, que son parasimpático-líticos, para aliviar el espasmo del músculo ciliar y el dolor. La acetozolamida, inhibidor de la anhidrasa carbónica oral, se utiliza solo si existe hipertensión ocular. En cuanto a la evaluación de la posibilidad de drenaje quirúrgico, esto depende de la evolución del cuadro. El cuadro debe controlarse cotidianamente y lo que debemos observar es que la sangre vaya disminuyendo en su nivel, que no exista hipertensión ocular y, por supuesto, evitar el riesgo de la impregnación hemática de la córnea. Si existiera un glaucoma secundario, hay que hacer el tratamiento tópico con hipotensores y oral con acetozolamida. Pero si vemos en la evolución
que no disminuye el nivel de sangre y no baja la presión ocular, hay que hacer el lavado de la sangre, o sea, el tratamiento quirúrgico del lipema para evitar las complicaciones. Otra consecuencia del traumatismo contuso es la fractura del piso de la órbita. En riñas, en accidentes automovilísticos, esto puede suceder. Cuando hay una fractura del piso de la órbita, vemos que el ojo está enoftálmico, descendido, la hendidura es asimétrica y cuando exploramos la motilidad ocular, si hay incarceración del recto inferior, el ojo no va a poder elevar porque está encarcelado el recto inferior y va a tener también dificultad en su descenso. En esta foto se le está haciendo elevar el ojo al paciente, el izquierdo que está sano eleva perfectamente y el derecho queda en posición primaria de la mirada y no puede elevar. Ayuda mucho la radiografía y la tomografía. Fíjense aquí cómo se ve la fractura del piso y en muchos casos el seno maxilar puede estar ocupado con sangre y podemos ver también el hemoseno. Dijimos que puede estar atrapado el recto inferior y ahí va a haber alteración de la motilidad con limitación de la elevación y diplopia o visión doble en esa posición de la mirada. Suele también haber alteración de la sensibilidad por compromiso del nervio infraorbital. ¿Cuál es la conducta? La fractura del piso de órbita no es una urgencia. La conducta es expectante, se indican antiinflamatorios. Muchas veces, al disminuir el edema, se desencarcela el músculo recto inferior y si la fractura es pequeña y no tengo atrapamiento muscular, podemos evitar que sea quirúrgica. En cambio, si después de 10 días de espera persiste dolor, persiste el atrapamiento del recto inferior, es decir, no es buena la evolución, se convierte en una patología quirúrgica, se va a colocar una malla para volver a la normalidad ese piso que estaba fracturado. Bien, entonces dijimos que había 3 tipos de traumatismos oculares. El mecánico, abierto y cerrado, el químico, por ácidos o por álcalis, y el físico. Pasamos a los traumatismos químicos, las quemaduras, que pueden ser químicas por alcalinas o ácidos solares o la queratitis fotoeléctrica, las físicas. Quemaduras. Pueden ser por álcalis o por ácidos. La diferencia es que la quemadura por álcali es una lesión muy nociva, muy progresiva, ya que el álcali tiene gran penetrancia porque se produce gran adherencia del material alcalino a las proteínas tisulares, saponificación y gran penetración al interior del globo ocular. ¿Cuáles son los alcalinos que pueden ingresar, o los que más habitualmente queman? Son la lavandina, que es el hipoclorito de sodio, los materiales para la construcción, cal, cemento, potasa, fertilizantes y los refrigerantes como el amoníaco. A diferencia de la gravedad y de la progresión de la quemadura por alcalinos,
Las quemaduras por ácidos no son tan graves porque no son tan progresivas y no afectan, por lo tanto, tanto al aparato de la visión. Los ácidos muriáticos y acéticos son los que más frecuentemente provocan estas quemaduras y en el ámbito más de la casa, el vinagre. Volvemos a las quemaduras alcalinas. Producen un verdadero derrumbamiento de la estructura ocular, porque como dijimos, el alcalí se une a las proteínas tisulares y tiene gran penetrancia. Produce una necrosis progresiva que se llama colicuativa, saponificación de los tejidos y tiene gran penetración tisular. Fíjense la progresión de una quemadura por álcali. Úlcera corneal central. El álcali produce gran lesión a nivel limbar, que produce isquemia limbar y lesión necróticas de las células madres que están en el limbo o stem cells que regeneran el epitelio corneal. Por lo tanto, esta situación es gravísima porque al ser un defecto extenso corneal y no poder tener una repitalización normal, termina en esta situación final de pérdida total de la transparencia corneal. Y la clave del tratamiento es el lavado. Estos son pacientes que ustedes habitualmente, si son médicos generales, están en guardias, van a recibirlos en la guardia. Y de lo que ustedes hagan depende mucho el pronóstico visual de ese ojo. Es muy importante el lavado con agua o con suero glucosado si el agente a neutralizar por anamnesis sabemos que es la cal. Nosotros los oftalmólogos tenemos ERTA, que es edetato disódico tetraacético, en colirios, que es un quelante específico de la cal, de los alcalinos, así que lo utilizamos. Ustedes en la guardia no van a tener, pero tienen la posibilidad de hacer un lavado que sea muy abundante, que sea un lavado con fuerza de arrastre, mucho lavado. Y es muy importante tener en cuenta que hay que quitar el elemento alcalino de la conjuntiva vulvar, de la conjuntiva de fondo de saco y de las conjuntivas tarsales superior e inferior. Para quitarlo de la conjuntiva tarsal superior hay que vertir ese párpado y lavarlo abundantemente. Todo esto va a evitar las secuelas gravísimas de una quemadura por alcalinos. Las quemaduras por ácidos, como dijimos, tienen menor agresividad porque no produce el ácido necrosis colicuativa. No son tan progresivas, no son tan penetrantes, pero al igual que en la quemadura alcalina, hay que lavar y lavar y lavar ese ojo para arrastrar todo el ácido que penetró. Si se puede, si tenemos, neutralizamos con bicarbonato de sodio y la pesquisa de la lesión consecuencia de la quemadura, que es la úlcera corneal, se hace siempre, sea para alcalinos o para ácidos, se pesquisa esta lesión con la utilización de fluoresceína sódica al 1%. Vamos a ver la falta de epitelio corneal. Siempre luego de haber lavado abundantemente las conjuntivas. Llegamos a las quemaduras físicas o quemaduras por radiaciones.
se ven soldadores, esquiadores, alpinistas, siempre que no utilicen la protección adecuada. Lo que se produce es un arco voltaico que necrosa el epitelio corneal, que necrosado cae a las 6 u 8 horas de su necrosis, produciendo una queratitis epitelial difusa, extensa y muy dolorosa. Tanto en las quemaduras como en las radiaciones, la lesión corneal resultante debe ser tratada tapando el ojo. El ojo se tapa previa cicloplegia para poner en reposo el músculo ciliar y previa colocación de un antibiótico tópico, preferentemente en ungüento. Luego se hace la oclusión del globo ocular y se controla a diario. Terminamos con el trauma ocular mecánico, con el trauma ocular químico y físico, y seguimos describiendo el trauma ocular abierto. En el trauma ocular abierto, a diferencia del trauma ocular cerrado que vimos, contusiones y laceraciones, la pared ocular ha perdido su continuidad. Y son 4 entidades: el cuerpo extraño intraocular, el estallido ocular, el trauma penetrante y el trauma perforante. En el cuerpo extraño intraocular hay un ingreso de un cuerpo extraño. Aquí se ve el cuerpo extraño en la tomografía, aquí se ve en la foto el cuerpo extraño en el vitrio, que ha ingresado al globo ocular y allí queda alojado. En el estallido del globo ocular hay un objeto romo que lesiona, rompe el globo en las zonas de menor resistencia del globo, que son 2, el limbo y la lámina cribosa, rompiéndose así la pared ocular. Las otras 2 formas de trauma ocular abierto son el trauma penetrante y el trauma perforante. En el trauma penetrante existe un solo orificio, un orificio de entrada. Aquí en la foto se ve la herniación del iris a través del orificio de entrada. Y en el trauma perforante existen 2 orificios, uno de entrada y uno de salida. Todos los traumas abiertos son situaciones gravísimas que son manejos del especialista. Sin embargo, ustedes, como médicos generales, pueden sospechar que ha ocurrido un trauma abierto, y ante esta sospecha es importante que realicen test de laboratorios y radiografías, porque saben que va a ser un cuadro quirúrgico y lo derivan al especialista ya con esto realizado. Tapan el ojo, cubren con antibióticos sistémicos de amplio espectro y también deben hacer cobertura antitétrica. Bueno, espero que este teórico les haya sido de utilidad y les deseo buenas tardes.